Vamos a empezar una serie de tutoriales referidos a los elementos constructivos del programa. El primero de ellos será el referido a muros. La herramienta de muros es la primera que nos aparece en la paleta de herramientas de diseño que tenemos aquí. Y si vemos la ventana de definición de esta herramienta, en primer lugar tenemos la geometría y posicionamiento del elemento muro con la altura real del muro y la altura de construcción respecto al piso actual y respecto a la cota cero del proyecto. Veremos que aquí estamos en planta baja, por tanto, si la planta baja también es el cero del proyecto, coincidirá. Aquí tenemos la posición de la línea de referencia. La línea de referencia es una línea teórica, un vector de extensión, alrededor del cual se construye el grosor del muro. Ahora veremos varios ejemplos y podremos ver en detalle la diferencia de tenerlo en un lado o tenerlo en otro. Esa línea de referencia podemos desplazarla respecto a su origen la medida que queramos. Por defecto la tenemos en 0 y será así la forma habitual de trabajar. Podemos elegir entre un muro que tenga una sección continua constante, como este caso, pero también podemos hacerlo que sea trapezoidal, determinando una medida de inicio y una medida final. También podemos crear un muro poligonal irregular que lo construiremos a base de puntos, como si estuviéramos creando una malla, un forjado, un terreno, en fin. Vamos a elegir esa primera opción y ahora podemos, dentro del muro de sección constante, podemos elegir que sea vertical o inclinado, una determinada inclinación, la que queramos. También podemos hacer un muro en talud, determinando primero el grosor, el espesor, del inicio del muro, los ángulos de un lado y ángulos del otro. Por último, podemos elegir también que sea un muro de una estructura compleja, una sección compleja, y si extendemos planta y sección en estructuras, nos permite elegir en perfil a medida un determinado perfil de ese muro de la biblioteca de perfiles complejos que tenemos. Hablaremos de esto en su momento. Aquí nos determina la altura de planta en la que se va a crear. Por defecto está en la planta 0, que es en la que nos encontramos, pero podríamos elegir en qué planta queremos construir ese muro. Lo habitual es construir el muro en la planta en la que nos encontramos. En planta y sección, en vista en planta, veremos primero cómo queremos mostrar ese muro, en qué pisos queremos que aparezca el muro. Tenemos dos opciones: en el piso de origen solamente o en todos los pisos relevantes. Si lo hacemos solo en el piso de origen, en el piso donde se haya construido independientemente de la altura del muro, será en el único en el que se mostrará. Si lo hacemos en todos los pisos relevantes, si ese muro atraviesa varias plantas porque tenga una altura superior a las de esas plantas, se verá en cada una de ellas por las que pasa. Vista en planta, podemos tener en sección real, sección más proyección y solo sección. Veremos ahora esas opciones. Y también podemos tener un dibujo de símbolo, solo los contornos o todo el proyectado. También nos permite mostrar al rango de la planta, al límite de visualización absoluto o todo el elemento, según le marquemos. Estos parámetros editables ya los conocemos cuando en su momento hicimos un tutorial referidos a ellos. En la estructura hemos visto que podemos elegir entre diferentes tipos de estructuras, si es un perfil complejo, si es una estructura normal. Nos da a elegir algún tipo de trama. Puede ser tramas de tipo de símbolo, vectoriales, sólidas o incluso complejas. Si elegimos una estructura compleja,
le estamos asociando una determinada sección con una medida y una composición de capas internas dentro de la estructura del muro. Ya vemos que si le asociamos alguna en concreto, como cada una tiene una medida determinada, aquí ya no nos permite modificar la medida porque está asignada mediante la estructura compleja. En la superficie de corte podemos elegir cómo grafiamos el muro, tanto para sus tramas, elementos, perímetros del muro, tramas interiores, etcétera. Los contornos, elementos no cortados. En el modelo designaremos los materiales asociados a las tres caras. Vemos que está la cara de la línea de referencia, el canto del muro y la cara opuesta a la línea de referencia. Podemos elegir los materiales uno a uno o podemos encadenarlos todos para que se muestren con un único material. Vamos a ver qué es esto de detalle de madera. En los detalles de madera, si aquí le damos una medida distinta de 0, por ejemplo 0,30, se nos activan las funciones del detalle de tronco. Podríamos empezar con medio tronco si seleccionamos esta opción o con tronco entero. Y dentro de eso, en función de la línea de referencia, podemos elegir qué tipo de grafismo o de volumetría adquiere este muro. Si elegimos la primera opción, solamente nos va a mostrar por la línea de referencia unas líneas a una distancia de 30 centímetros como aquí hemos marcado. Si elegimos la siguiente opción, no solamente nos mostrará líneas, sino que aparecerá esa volumetría de troncos de 30 centímetros. Ya vemos que tenemos otras opciones. Podemos también definir que la curvatura del tronco esté mediante el radio o mediante un arco de circunferencia. Bien, vamos a hacerlo con el radio. Los materiales de los cantos horizontales tenemos también opciones como en definición de muros. Podemos usar los materiales del borde de referencia o usar los materiales del borde opuesto. Bien, si esto lo hiciéramos de esa forma y le diéramos OK, si construimos un muro, por ejemplo como este, y hacemos una vista 3D, vamos a seleccionar y hacer una vista 3D del elemento seleccionado. Vemos cuál es el efecto real sobre el muro. Vamos a volvernos a la planta, borraremos este muro y seguimos viendo la herramienta. Listar y etiquetar se refiere a elementos de administración, digamos, de materiales y de cuantificación del muro en relación con el proyecto. En etiquetas y categorías está haciendo referencia también a la función estructural que representa el muro en el edificio. Primero definimos un ID, podemos dar el que queramos. La función estructural, varios tipos, como elemento de carga, sin carga o indefinido. La posición que ocupa en el modelo, exterior y definido interior. ¿Qué clase de elemento es en el modelo de Archicad? Puede ser cualquiera de los que aparecen aquí, incluso más. La función de rehabilitación que ocupa dentro del edificio. Puede ser un elemento existente, un elemento a demoler, un nuevo elemento. Y las propiedades IFC hacen referencia a aquellas propiedades que va a conservar este elemento en una supuesta exportación en plataforma IFC para que otros programas BIM puedan leerlo. Aquí vemos, vamos a comprimir un poquito esto, que nos va a poner por defecto el muro, la capa estructura muros, pero podríamos elegir cualquier otra. Bien, vamos a ver el uso de la línea de referencia en el muro. Vamos a cancelar aquí y vamos a crear un muro
Vamos a elegir, por ejemplo, que tenga una trama como esta, que tenga 50 centímetros de grosor, por ejemplo, y que tenga un material uniforme todo él. Vale, como este. Vamos a vincular a red, por ejemplo, un muro de esta forma. Y es más, vamos a construir, por ejemplo, una línea de referencia, una polilínea como esta. Vamos a cambiarla de color para verla claramente. Y sobre esta polilínea ahora queremos crear algunos muros. Vamos a hacer un muro como este, recojo los atributos de este. Y ahora fijémonos, si quiero que la línea sea el extremo inferior del muro, debería elegir esta opción de línea de referencia. Veamos por qué. Si yo lo coloco, ya vemos que al extender el vector del muro, el muro lo va a colocar justo donde yo quiero, que es por encima de esa línea. Si lo hiciera de esta forma, el muro se va a salir de ese perímetro que yo quiero. Esa es, digamos, es la diferencia fundamental. En algunos casos habrá que colocarlo de una manera y en otros depende también de la orientación de construcción. Ya vemos que teniendo el vector colocado en el mismo lado, la línea de referencia del muro, si construyo hacia la izquierda no es lo mismo que si construyo hacia la derecha. Bien, también ya sabemos que podemos construir muros o cualquier otra herramienta utilizando la varita mágica. Si yo quiero colocar un muro igual que este en ese perímetro, simplemente con acercarme, barra espaciadora, clic, ya lo he colocado porque tengo la línea de referencia en ese lado. Si fuese al revés, me construiría el muro pero por fuera. Ya vemos que lo ha construido por fuera. Si vemos que en el primer intento no sale bien, pues con cambiar la línea de referencia sería suficiente. Si ahora aquí quisiéramos construir un muro, pero en vez de 50 centímetros con 10 centímetros, pero con la misma trama, veríamos que la unión, le he puesto 10.10, así. Si yo lo construyo aquí, la unión la hace de una forma limpia. Incluso las intersecciones también serían limpiadas de forma automática. Pero vamos a suponer que ahora quisiéramos construir un muro, dos muros, uno de ellos con una estructura compleja, como por ejemplo este. Si lo construyo, vincularemos a red, por ejemplo aquí, y ahora quisiera construir otro con otra estructura también compleja pero diferente, por ejemplo ese, y los uniera aquí, veo que se produce una intersección rara. Esa intersección rara es que no está bien que la capa exterior de este muro penetre dentro de la capa del otro muro. Es más, si nos fijamos, seleccionamos cualquiera de los dos, este o este, vemos que nos están definiendo una línea de selección teórica. Vemos que está sombreado en ese color verde y nos está definiendo cómo están mezclándose las tramas en esa línea que une este punto con este, tanto si selecciono uno como si selecciono el otro. Para solucionar ese problema, quiero que esta capa se quede aquí en este vértice, no que penetre. Para solucionarlo haremos lo siguiente: seleccionamos el muro que queremos modificar y ahora cambio su línea de referencia, pero veo que como están enlazados los dos mediante las líneas de referencia, este se ha estirado para adoptar la nueva posición, pero yo no quiero eso. Lo que quiero es desplazar este, quiero arrastrarlo a su posición original, respetando las tramas de uno y otro sin que se mezclen. Ahora vemos que las tramas de este quedan hasta aquí y la trama de este se hace completa. Pero si nos fijamos además, este muro, por tener una estructura compleja, si fuese un muro terminal, no podría quedar la cavidad abierta. Debería de una de las dos capas, o bien esta o esta, girar. Para solucionar este problema, que es solo un problema 2D, de hecho si viéramos
estos dos muros en una vista 3D, no tendríamos ese problema. Vamos a seleccionar los dos muros, vamos a decirle que queremos verlos en 3D. Aquí lo tenemos, los dos muros. No se ve ese problema, es decir, se está viendo la intersección de dos muros de una forma compacta, sin ningún problema de cavidad. Es solamente un problema de visualización en 2D. Para resolver ese problema se ha creado esta herramienta de extremo de muro, que está en las herramientas de más herramientas. Aquí la tengo, y si veo sus definiciones, es solamente un elemento 2D que lo que hace es añadir un remate, simplemente de línea, un remate a un extremo de muro. Voy a seleccionar este en este caso, y con que pinche en cualquiera de los dos puntos, da igual en este o en este, una de las dos capas va a girar. En este caso ha girado esta capa. Si quisiera que fuera la otra capa, podría eliminar la acción y ahora en dirección de giro activarla o desactivarla, y ahora giraría la otra. Vamos a ver qué capa ha girado. Bien, vamos a seleccionarla para asegurarnos. La seleccionamos el borde que acabamos de colocar, y ahora hacemos el caso contrario. Ya vemos que ha girado la otra. Bueno, vamos a poner otros extremos de muro. Por ejemplo, vamos a colocar un muro ahora que sea también que tenga una estructura compleja compuesta como ese. Vamos a poner el muro, ahora lo vamos a poner un muro oblicuo, inclina así como este, y si vemos también se queda abierta la cavidad. El núcleo del muro está abierto, no tiene un remate aquí. Quisiéramos que aquí hubiese un remate. Bueno, pues vamos a elegir la herramienta de extremo de muro y vamos a colocar, por ejemplo, ese remate. Si tocamos cualquiera de esos, vemos que ahora se ha colocado una pieza de remate que podemos configurar. Si la seleccionamos, vemos que en la representación en 2D la trama del fondo quiero que sea blanca, se ha puesto blanca, y quiero además que esta trama sea una trama de fondo también, y en el espesor puedo decir que el acabado sea del remate que quiero. Pues, por ejemplo, ahora quiero que sea de 5 centímetros, y que de los costados pues también sea 5 centímetros por un lado y 5 centímetros por el otro. Por ejemplo, podría ser esa una opción. Aquí en el espesor también podríamos verlo gráficamente, las medidas que nos está determinando. Vale, si esta medida nos parece bien, le damos a OK y ya vemos que se ha producido ahí un remate del extremo de muro que nos permite cerrar esa cavidad que no nos gustaba. Vamos a colocar otro extremo más en otro muro como este, por ejemplo. Recogemos esos atributos, vamos a vincular a red y lo vamos a colocar aquí. Si elegimos el extremo de muro, en este caso vamos a elegir esa opción. Estas tres nos van a permitir colocar un remate tal cual nos aparece aquí con las medidas que le definamos, pero adaptándose a la única trama asociada a ese muro. Decimos que queremos colocarlo aquí, vemos que ya ha colocado la misma trama redondeando el muro. Si quisiéramos ese extremo, no lo podemos seleccionar. Ahora sí, ya vemos que tiene esos puntos calientes. Lo más fácil para seleccionarlo no era pinchar ese punto y quizá pinchar este, sino pinchar ese. Es más fácil de seleccionar. Si entramos en sus definiciones, ahora podríamos aquí determinar el voladizo. Por ejemplo, si fuera de 40 centímetros, a ver qué hace. Vemos que se deforma alargando el extremo del muro. Bien, con estas definiciones de rematar los extremos de muro podríamos personalizar
los extremos de los mismos. Vamos a ver otras cuestiones referidas a muros que son bastante importantes. Hablemos de la función de la estructura en los muros. Si vemos en la definición de cada uno de ellos, cualquiera de ellos cuando lo construimos, cuando estábamos viendo al principio del tutorial las características de la ventana de definición, donde veíamos aquí en las etiquetas y categorías, veíamos que había una función estructural que podríamos asignar a ese elemento de muro. Podría ser un elemento de carga, sin carga o indefinido. Si le asignamos la función de carga, cuando nosotros elijamos dentro del menú documento visualización parcial de la estructura, podemos pedir al modelo que nos muestre todo el modelo completo, es decir, aquellos muros que tienen una trama compuesta. Nos mostrará todas las capas del muro, pero podemos decirle también que nos la muestre sin acabados, con lo cual esas capas de acabado no se verán, que nos muestre solamente el núcleo o el núcleo de los elementos de carga solamente. En los casos de tramas de una trama única, no compuesta, como este caso que estoy marcando aquí, si el muro está asignado como función estructural de carga, se verá siempre. Si no, pues se verá en función de lo que aquí elijamos. Vamos a ver que en este caso, ese muro que estamos eligiendo, si vemos su estructura interna, vemos que la trama de corte asignada es esta, que es dentro de estructuras compuestas, la bloque 215 aislamiento cavidad. Vale, si ahora vemos en opciones atributos de elemento compuestos, buscamos esa trama, que es la bloque 215 aislamiento cavidad, esta es, veremos que la capa más gruesa, que es esta, tiene el tipo de componente, es el núcleo. Si miramos esta que tenemos aquí, está asignado como acabado, esta está asignada como otra y esta está asignada como otra, con lo cual vemos que este es el núcleo, esta es una capa de acabado y estas son capas que cumplen otra función. Vale, visto esto, veremos que entonces cuando nosotros construyamos un muro, por ejemplo, como este, vamos a hacer un ejemplo que podamos verlo con claridad. Vamos a vincular a la red y vamos a hacer un muro rectangular como este, grande, para luego hacer otra operación más. Si ahora construimos un muro como este, vamos a colocar un muro como este, vamos a recoger estos atributos porque queremos ver también algunas cuestiones referidas a cómo se mezclan las tramas en los muros. Vamos antes a el control sobre las capas y decirle que la capa de acabado muros tenga también la jerarquía de 1 para poder ver lo que queremos ver en este momento. Vamos a construir el muro simple, por ejemplo de aquí a aquí. Construiremos otro aquí, uno más aquí. Bueno, sí, así mismo. Inclinado nos servirá, y otro aquí. Vale, si nos fijamos, cuando los muros están uniendo, se están mezclando las tramas de una forma poco ortodoxa. No queremos que sea así, sino que este muro, digamos, de fachada prevalezca sobre este. Esto es porque los muros se encuentran, fijémonos en la misma capa. Esta es la capa de estructura muro, como vemos aquí. Esta también está en la capa de estructura muros, como vemos aquí. Vale, pues lo primero que haríamos sería colocar a muros distintos en capas diferentes. Vamos a decir que ahora lo haremos directamente desde aquí. Vamos a ponerlo en la capa de acabado muros, pero vemos que seguimos teniendo el mismo problema. Bueno, pues haremos lo siguiente. Entramos en la
en la ventana de definición de capas, y vamos a decirle que la capa de acabado muros, que es donde se encuentran estos muros interiores, vamos a darle una jerarquía de capa distinta a la de muros. La de muros tenía 1 y ahora la de acabado de muros tiene 2. El colocar muros en capas con jerarquías diferentes obliga a que las tramas no se puedan mezclar nunca. De esta forma resolveríamos ese problema de intersección de tramas. Ahora, si quisiéramos que en nuestro modelo se vieran únicamente los elementos de estructura en los muros, podríamos asignar que los muros tuvieran una determinada función. Por ejemplo, este muro en su definición, ya vemos que en las etiquetas y categorías, en la función estructural, si es como un elemento de carga, y ahora en el menú documento, en la visualización parcial de estructura, le decimos que nos muestre solo los núcleos de los elementos de carga. Vemos que estos elementos que no son de carga siguen apareciendo. Aquí sí, efectivamente se ha comportado como yo le he dicho, es decir, quiero que dentro de ese muro con estructura compuesta me muestre nada más que el elemento de carga y los elementos de acabado y aislamiento desaparezcan. Pero estos quiero que no aparezcan cuando solamente estoy viendo los elementos de carga, pues tengo que seleccionar los muros y ahora asignarles una función que no sea de carga, pues por ejemplo elementos sin carga. Ahora desaparecerán. Cuando en el menú documentos vuelva a elegir la visualización parcial de la estructura que me muestre el modelo completo, me lo mostrará completo. O también podría decirle que me muestre sin acabados. Ya veo que sigue mostrando las capas que son diferentes de la estructura, pero ya no son acabados, con lo cual la puedo ver. Vamos a decirle que nos lo muestre otra vez, modelo completo, y aquí lo tengo. Y por último vamos a hacer una operación de asignar a un muro diferentes materiales a lo largo de él. Vemos que por ejemplo este muro tiene un material en el modelo, todo él es superficie de estuco, ya vemos, pero si yo quisiera asignar diferentes materiales, por ejemplo de aquí a aquí, en este sector de muro quiero tener un material diferente a este y así sucesivamente. Bueno, pues elegiríamos el muro y hay que dividirlo por las partes en las que quiero dividirlo. Vamos a repetir la acción. Vamos a dividir el muro pues de aquí a aquí. Este será un muro. Ahora quiero dividirlo con esta y ahora quiero dividirlo con este. Con lo cual ahora ya tengo muros independientes a los que les puedo asignar distintos acabados. Por ejemplo, voy a asignarle que este sea, lo haré todo de una vez para ver su efecto real en un vistazo rápido en 3D. A este vamos a ponerle que sea amarillo. Este vamos a hacerle que sea de este color, este material, y este dejaríamos el original. Selecciono todos estos elementos, voy a verlos en una vista 3D y ya veo que el muro que tenía originalmente con un único material ahora tiene materiales diferentes en función de la división que le he pedido que hiciera.